Good morning, estudiantes del quinto grado de secundaria. Hoy día empezamos nuestra tercera sesión virtual del curso de trigonometría. Como tercer tema, sabemos, es razones trigonométricas de ángulos agudos. Ya tienen referencia ustedes de las razones trigonométricas. Vamos a recordar, acá tenemos un triángulo rectángulo, pero así como está, todavía no sabemos cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Se sabe todavía cuándo voy a colocar el ángulo agudo. Acá, por ejemplo, si yo coloco el ángulo agudo en este lado de acá, le ponemos alfa, ahí sí puedo determinar cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. En este caso, sabemos que este es el ángulo recto. Y lo que está al frente del ángulo recto, en este caso, es la letra A. Eso viene a ser la hipotenusa. Siempre el opuesto al ángulo recto viene a ser la hipotenusa. Entonces, acá representamos A como hipotenusa. Acá le ponemos A. Ahora, según el ángulo agudo, lo que está al frente viene a ser el lado C. Eso se llama cateto opuesto. Siempre cuando yo menciono el ángulo agudo, el que está al frente, el lado que está al frente, viene a ser el cateto opuesto. Entonces en este caso le pongo C. Y esto vendría a ser el cateto adyacente. Muy bien. Luego hemos puesto las 6 razones trigonométricas, que ya también conocen ustedes. En ese caso vamos a repetir en forma rápida las 6 razones trigonométricas. Sabemos que el seno es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero para colocar eso en la figura, solamente lo vamos a abreviar. Esta es la hipotenusa. Hemos dicho que este es el cateto opuesto y esto viene a ser el cateto adyacente. Entonces, según esa indicación, vamos a hacer acá. El cateto opuesto viene a ser, le ponemos C sobre A. Solo reemplazo de acá. Cuando me dice cateto adyacente, le pongo B. Cuando me dice hipotenusa, le pongo A. Sería B sobre A, acá sería opuesto sobre adyacente, adyacente sobre opuesto, y sobre opuesto viene a ser C, acá la secante viene a ser hipotenusa sobre adyacente, y acá sería hipotenusa sobre opuesto. Eso vienen a ser las 6 razones trigonométricas que ya ustedes los años anteriores han estudiado. Vayamos a los ejemplos numéricos. En los ejemplos numéricos he puesto como primera pregunta, dice la tangente alfa es igual a 1/3, pero el ángulo alfa se ubica acá. Entonces, sabemos que la tangente es cateto opuesto sobre adyacente. Según este ángulo agudo, el cateto opuesto viene a ser lo que está al frente de este ángulo, y lo que está al frente de este ángulo viene a ser este lado. Entonces le pongo 1. Y esto viene a ser el cateto adyacente. Esta fracción ya la he representado en el triángulo rectángulo. Pero me pide calcular todo esto. Y para calcular todo esto voy a hallar la hipotenusa. Le voy a poner X. ¿Y cómo hallamos cuando me falta un lado en el triángulo? Por el teorema de Pitágoras. ¿Y cómo es el teorema de Pitágoras? Saco la hipotenusa elevado al cuadrado es igual al cuadrado de la suma de los dos catetos. 1 al cuadrado, 3 al cuadrado. Resuelve esa operación. X al cuadrado es igual a 1 más 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. X va a ser igual, este cuadrado al otro lado pasa como raíz y la suma es 10. Entonces acá voy a agregar que va a ser igual a la raíz cuadrada de 10. Luego reemplazamos. Entonces, en esta figura, esto viene a ser la hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. Me pide calcular L. L va a ser igual a la raíz de 10 por la cosecante es hipotenusa sobre opuesto. La hipotenusa es raíz de 10 y el opuesto viene a ser 1. O sea, sería raíz de 10 sobre 1. L va a ser igual. Sabemos que el 1 en el denominador pierde valor. Entonces solamente me queda el numerador. Pongo la misma raíz y multiplicamos 10 por 10. Es 100. Y L, la raíz cuadrada de 10 sabemos que vale, la raíz cuadrada de 100 sabemos que vale 10.
Esto sería el resultado de la pregunta número 1. En la pregunta número 2 me pide calcular estas razones trigonométricas en esta figura, pero me da valores. Pero para reemplazar acá, yo necesito este lado. No sabemos. Como no sabemos, yo le voy a colocar una constante. Le coloco una constante K. Muy bien. Ahora voy a reemplazar. Acá me pide cotangente de teta. Pero cotangente de teta voy a ver en ese triángulo rectángulo en esa parte. Este es el ángulo recto. Entonces, en esta figura de acá, la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Sería 4 sobre K, a reemplazo de este valor. Voy a colocar 4 sobre K. Me pide más. Cotangente de beta. Pero la cotangente de beta solamente lo voy a ver en esta figura pequeña. Ahí está. Ahí voy a ver cotangente de beta. Acá está el ángulo agudo. Sería adyacente sobre opuesto. O sea, me quedaría 2 sobre K. Me quedaría 2 sobre K. Acá le pongo 2 sobre K. Dice dividido entre la cotangente de alfa. Y la cotangente de alfa es en esta figura, lo que yo estoy repasando. Acá. Ahí va a ser la cotangente de alfa. ¿Y a qué es igual la cotangente de alfa? Adyacente sobre opuesto. Pero de acá hasta acá es 5. Sería 5 sobre K. 5 sobre K. Resolviendo. Sabemos que cuando es fracciones homogéneas, pones el mismo denominador y acá en este caso lo sumas. 6 sobre 5 sobre K. Ahí voy a hacer extremos y medios. 6 por K sería 6K sobre 5 por K, 5K. Cancelamos en el numerador y en el denominador, entonces el resultado final sería 6 quintos.